Parlamentarios sirios aseguran que la celebración de las elecciones presidenciales en su fecha es una prueba de la victoria del pueblo sirio. Gabinete celebra la decisión de fijar fecha para la celebración de las elecciones presidenciales. Fuerzas Armadas destruyen a concentraciones de grupos terroristas en varias zonas del país. El presidente del Supremo Tribunal Constitucional, Adnan Shureik, declaró que el tribunal ha empezado a recibir las solicitudes de postulación para el puesto de presidente de la República a partir de la mañana de este martes y dentro del plazo legal. Cabe resaltar que el presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, había anunciado el lunes la apertura a postularse para las elecciones presidenciales. También afirmó que las solicitudes a presentar la candidatura para la presidencia se entregan a la Corte Constitucional Suprema a partir del 22 de este mes hasta el 1 de mayo próximo. Varios parlamentarios afirmaron que la celebración de las elecciones presidenciales en su fecha prevista es un suceso importante de la historia contemporánea de Siria y es una prueba de la victoria del pueblo sirio en su guerra contra el complot terrorista que atenta contra Siria y su rol imprescindible a nivel árabe y regional. En la sesión de la Asamblea del Pueblo que se celebró este martes, los diputados enfatizaron en la necesidad de la participación de todos los ciudadanos sirios en las elecciones presidenciales y bloquear el camino ante los enemigos de Siria y sus pensamientos oscurantistas. Asimismo, resaltaron que el pueblo sirio no espera dictados o certificados de nadie para celebrar estas elecciones en la fecha prevista. Las intervenciones destacaron que la celebración de las elecciones presidenciales en su fecha prevista constituye una prueba de la fuerza del Estado sirio y de su capacidad de resistir y hacer frente a todos los desafíos externos. Por otro lado, el Parlamento continuó sus debates al proyecto de ley que contiene la modificación de algunos artículos de la Ley número 2 del año 2006 que regula las funciones del Sindicato de Contratistas de la Construcción. El Consejo de Ministros celebró este martes su sesión semanal. Al encabezar la sesión, el primer ministro Wael al-Haleki afirmó que la decisión de la Asamblea del Pueblo de determinar la fecha de las elecciones presidenciales es una prueba más de que el pueblo sirio está determinado a vivir y sobrevivir y a construir un Estado moderno y desarrollado. El primer ministro añadió que la determinación de la fecha de las elecciones demuestra la fortaleza de la soberanía del Estado y la independencia de su decisión política y también significa que el pueblo sirio es el único que puede tomar decisiones sobre su destino y no permitirá ninguna injerencia extranjera en sus asuntos internos. Por otro lado, el gabinete examinó varios temas relacionados con la situación económica del país. En este sentido, el primer ministro dijo que las medidas adoptadas por el gobierno y por el Banco Central de Siria han logrado contrarrestar la subida del dólar ante la libra siria, señalando que el Banco Central continuará interviniendo en el mercado para impedir cualquier especulación en el tipo de cambio. Al-Halek hizo alusión a los proyectos de fomento y de servicios que se han inaugurado en las diferentes provincias del país. El último fue la planta transformadora en la localidad de Salhab, en la provincia central de Hama, con un valor de 4.000 millones de libras. En la sesión, el ministro de Industria leyó un documento preparado por su ministerio sobre la mano de obra de las empresas y compañías industriales estatales y las propuestas para activar el trabajo en dichas compañías. El consejero supremo del líder de la revolución islámica iraní, Dr. Ali Akbar Uelaiti, afirmó respaldo brindado por su país a la celebración de las elecciones presidenciales en Siria y la expresión del pueblo sirio a su voluntad a través de las urnas para elegir a su presidente de forma libre.
Al recibir al embajador de Siria en Teherán, el doctor Adnan Mahmoud Welaiti manifestó que Irán siempre está a favor de la autodeterminación del pueblo sirio, encaminado a construir su futuro, agregando que las voces enemigas en el occidente y en algunos países regionales apuntadas contra las elecciones presidenciales son las mismas que respaldan al terrorismo y violan todos los principios éticos y humanos a fin de debilitar a Siria y el eje de la resistencia nacional a favor del ente sionista. Por otro lado, el embajador sirio hizo hincapié en que el pueblo sirio está marchando hacia una nueva etapa cuyas características se trazan mediante los logros victoriosos políticos y los inmensos sacrificios del pueblo sirio, subrayando que las flagrantes injerencias en los asuntos internos de la región y del mundo llevadas a cabo por Occidente y Estados Unidos contradicen con la voluntad de los pueblos a la autodeterminación de su propio futuro y adoptar su nacional, lejos de cualquier tipo de intervención extranjera. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas continúan sus operativos antiterroristas en la provincia central de Homs. Una fuente militar declaró que escuadras militares liquidaron a varios cabecillas de grupos terroristas armados en el barrio de Bab Houd, en la ciudad vieja de Homs, y también en los barrios de Qusur y Karabiz. En la campiña de Homs, los operativos del ejército dejaron a decenas de terroristas entre muertos y heridos, además de la destrucción de sus vehículos blindados y artillados. Y en la provincia sureña de Daraa, el ejército llevó a cabo operativos en los que eliminó a terroristas en las localidades de Samlin, Ishbeile y Nuaime. En el campo de la provincia de Idlib, otra fuente militar declaró que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo exitosos operativos contra los grupos terroristas. La fuente precisó que unidades militares atacaron a las concentraciones de los terroristas cerca del poblado de Sarmin en el campo de Idlib, donde acabaron con numerosos terroristas y destruyeron sus vehículos artillados y blindados. En la provincia de Alepo, en el norte de Siria, destacamentos del ejército y las Fuerzas Armadas bombardearon a las concentraciones de los terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos. Una fuente militar informó que el ejército llevó a cabo operativos contra los zulos de los terroristas y liquidó a decenas de ellos y destruyó sus armas en las ciudades de Handarat y Yandul y en las inmediaciones de la ciudad industrial de Sheikh Najjar. La fuente agregó que un convoy de vehículos de los terroristas quedó destruido en un bombardeo preciso del ejército en la carretera entre Daret Ezze y Orum, y también fueron destruidos 3 camiones cisternas cargados de combustible robado. En la ciudad de Al-Hasaki, en el noreste de Siria, los efectivos de seguridad penal y después de un proceso de monitorización y seguimiento, lograron arrestar a una banda terrorista que había secuestrado a un gran número de personas para chantajear a sus familias. Los temores acechan a los países europeos por la creciente actividad terrorista en Siria y su efecto contraproducente. En este sentido, el presidente francés François Hollande dijo que su país lleva a cabo un plan integral para detener el flujo de terroristas franceses a Siria. El mandatario francés precisó que desplegará un arsenal y utilizará todas las técnicas, incluida la seguridad electrónica, para la ejecución del mencionado plan. Por otra parte, fuentes judiciales belgas confirmaron que unos 50 terroristas belgas, de los que lucharon en las filas de los grupos terroristas en Siria, regresaron a su país durante los últimos meses y que unos 150 aún permanecen allí. Las fuentes aclararon que estas personas se encuentran bajo la vigilancia y el seguimiento por los organismos locales y federales. El ejército libanés anunció un plan de seguridad para ayudar al poblado de Tufeil, ubicado en la frontera sirio-libanesa. Tufeil es una de las aldeas libanesas que fue convertida por los grupos terroristas en un punto de partida para perpetrar actos criminales y terroristas contra los civiles libaneses y sirios.
El ejército libanés impidió a cualquier persona que no porte la nacionalidad libanesa de salir de la aldea, al mismo tiempo en que unidades militares libanesas se preparan para lanzar un operativo contra los terroristas en dicha localidad. Se ofició este martes una misa en la iglesia de la Santa Cruz en Damasco con motivo del paso de un año al secuestro de los dos arzobispos, Yohanna Ibrahim y Bulos Yassigi, por parte de grupos terroristas en Alepo. Durante la misa se oró por la paz en Siria y todo el mundo y por el retorno de todos los secuestrados, en particular los dos arzobispos secuestrados. Seguidamente, el obispo Jan Kuwak leyó un comunicado conjunto emitido por los patriarcados de Antioquia y todo el oriente para los siriacos ortodoxos y para los griegos ortodoxos, el cual señaló que los cristianos y musulmanes oraron por la resurrección de Siria y todo el oriente y por la libertad de los secuestrados, sobre todo los obispos. Actores populares, oficiales y estudiantiles realizaron este martes un acto de solidaridad con el ejército sirio en la plaza de Al-Asi, en la ciudad de Hama. Los protagonistas de este acto enarboraron nuestras banderas nacionales y corearon consignas que rinden homenajes a los sacrificios de los soldados sirios, quienes hacen frente al terrorismo. Asimismo, hicieron hincapié en que los vecinos de la ciudad de Hama seguirán cerrando filas ante el terrorismo takfirista, secundados por las fuerzas regionales e internacionales. El gobernador de Hama, quien asistió a este acto, instó al público a participar en las próximas elecciones presidenciales para reflejar la democracia que vive el pueblo sirio. Por su parte, los estudiantes de la Universidad de Alepo reiteraron su apoyo al ejército sirio en su lucha contra el terrorismo. También afirmaron que la celebración de las elecciones presidenciales será la expresión popular más sincera para que Siria restaure la estabilidad. Por último, tenemos que en la provincia sureña de Sueida, los vecinos del poblado de Zibin protagonizaron un acto de solidaridad con las Fuerzas Armadas. En el acto se presentaron actuaciones artísticas y populares. Finalizamos nuestro boletín informativo. Parlamentarios sirios aseguran que la celebración de las elecciones presidenciales en su fecha es una prueba de la victoria del pueblo sirio. Gabinete celebra la decisión de fijar fecha para la celebración de las elecciones presidenciales. Fuerzas Armadas destruyen a concentraciones de grupos terroristas en varias zonas del país.